El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por acompañarnos en otra edición de Políticamente Hablando. Hoy jueves 28 de abril. Es un gusto estarlos acompañando para nosotros. El coordinador general de este programa, el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Y Carla Roldán, quien les saluda. Pues nosotros nos encontramos hoy muy contentos porque en esta semana, como les hemos venido anunciando, estamos elaborando, ¿verdad? Y desarrollando la segunda semana académica cubano-guatemalteca Manuel Galich. Y en ese marco es que hoy vamos a tener el programa con Susel Torres, representante de Casa de las Américas, Susel Gutiérrez Torres. Buenos días, Susel. Buenos días, Carla. Un placer estar acá con ustedes. Gracias, igual para nosotros. Recordarles, como todos los jueves, que usted puede escuchar este programa por medio de www.radiousac.tk. Acá puede también vernos, porque hay una cámara web, conocer a nuestros invitados y hacer sus comentarios en las líneas telefónicas en 2207-9017 y 2207-9018. También tenemos disponibles las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando y en Twitter como ECP-USAC. Esto corresponde a las siglas de Ciencia Política. También estamos con nuestro sitio electrónico, el que vamos actualizando periódicamente, www.politicamentehablando.net, y ahí podrá encontrar también todos los programas que también son para que usted los pueda usar como recurso académico y para que también amplíe su análisis y su punto de vista crítico. Así que hoy entonces iniciamos en ese marco, y antes de presentar formalmente a Susel y su experiencia, vamos a dar inicio con la introducción, como todos los jueves, por el doctor Mario Roberto Morales, sobre la importancia de estas actividades que estamos desarrollando. Gracias, Carla. Bueno, efectivamente, estamos desarrollando la segunda semana académica cubano-guatemalteca Manuel Galich desde el lunes, y hemos estado hablando de Manuel Galich como intelectual, como ideólogo, como historiador, como teatrista, como orador, como político, y con todo, y además estamos publicando su obra, ¿no? Desde el año pasado, gracias a la colaboración desinteresada, absolutamente gratuita, de Casa de las Américas, ha sido posible hacer ediciones guatemaltecas de libros de Manuel Galich por primera vez en la historia. Hicimos ya una edición de Nuestros Primeros Padres, que es una historia precolombina de América, que no existía una edición guatemalteca. La Escuela de Ciencia Política la hizo el año pasado e hizo una reedición este año que se está distribuyendo gratuitamente. Lo mismo pasa con las páginas escogidas de Manuel Galich, una compilación de Casa de las Américas, y con el mapa hablado en el año del Moncada también de Galich. El CELAT, el Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Galich, y la Cátedra Manuel Galich de la Escuela de Ciencia Política están publicando otros libros de autores latinoamericanistas, como por ejemplo un libro del historiador cubano Sergio Guerra Vilaboy, que se llama Movimientos Sociales y Partidos Políticos en Guatemala, y la monumental Visión Íntegra de América de Alberto Prieto, un historiador cubano que fue alumno de Manuel Galich. Toda esta tarea la hace el CELAT y la Escuela de Ciencia Política con el objetivo de regresarle al pueblo de Guatemala lo que le pertenece, es decir, su herencia intelectual, su herencia cultural, porque esa herencia forma parte de su identidad, forma parte de su memoria histórica, y el pueblo de Guatemala tiene
la necesidad de apropiarse de esa herencia. Y nuestra dictadura militar oligárquica, que está vigente desde 1954 y desde hace algunos años disfrazada de democracia de fachada, ha impedido que el pueblo de Guatemala se apropie de sus intelectuales mediante un sistema educativo intelicida, asesino de la inteligencia, que no enseña, que ha adoptado modas pedagógicas como aprender jugando, como tecnología en el aula, y que ha sustituido el código letrado por el audiovisual, provocando una crisis de la lectura muy profunda en generaciones posteriores a 1960. Así que estamos luchando contra eso y estamos rescatando la memoria histórica, devolviéndole a Guatemala a sus cultores que tuvieron que salir al exilio y que fueron acogidos por suerte por otros países, en este caso de Manuel Galich por Cuba. En octubre del próximo año estaremos haciendo un rescate de la figura y la obra de Guillermo Toriello Garrido, el canciller de la dignidad de Arbenz, publicando su obra completa. Lo mismo haremos en su momento con Manuel Colom Argueta, con Alfonso Bauer Páez y con otros guatemaltecos que han sido invisibilizados por un sistema educativo que no se preocupa por enseñar la historia de nuestro país y que mantiene a la ciudadanía en un limbo de ignorancia y de incertidumbre identitaria, incapaz de apropiarse de su memoria histórica para explicarse su pasado y entender su presente. Así que ese es el sentido profundo de lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Latinoamericanos, y ese es el sentido profundo de la semana Manuel Galich, de esta segunda semana Manuel Galich. Vamos a lo largo del programa, mientras conversemos con Susel Gutiérrez Torres de la Casa de las Américas, sobre lo que se ha hecho hasta ayer, hasta anoche en la semana Galich, y lo que se hará hoy y mañana para finalizar este magno evento. Así que le devuelvo el micrófono a Carla. Muchas gracias, doctor. Bueno, y para presentar ya formalmente a Susel Gutiérrez, ella es licenciada en Letras por la Universidad de La Habana, Cuba, profesora, investigadora y editora. Actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas de Cuba, donde realiza compilaciones de libros de la literatura latinoamericana y caribeña, y donde coordina eventos como la Semana de Autor y el Premio Literario Casa de las Américas. Así que bienvenida, Susel, nuevamente acá a Guatemala. Ha sido un gusto compartir contigo en el transcurso de esta semana y sobre tus aportes que has dado, precisamente hablando sobre las diferentes facetas de Manuel Galich. Sí, buenos días, Carla. Pues nada, reitero el agradecimiento por esta oportunidad en nombre de la Casa de las Américas de estar aquí con ustedes en Guatemala en esta segunda semana académico cubano-guatemalteca Manuel Galich, que resulta un merecido homenaje a la figura de este gran intelectual, este gran pensador, este gran dramaturgo, este gran hombre latinoamericanista, con una visión siempre de futuro, un estudio muy intenso que hizo del pasado, pero siempre mirando el presente y el futuro de los pueblos de América, de Latinoamérica. Muchas gracias, Susel. Y sí, precisamente vamos a hablar en el transcurso del programa de esas facetas que ya mencioné, ¿verdad? De Galich como científico social, Galich como hombre político y estadista, y como también, ¿verdad? Dramaturgo, que es por el que más se le conoce normalmente, pero se omiten un poco todos los aportes literarios que él tiene. Entonces empezamos conversando, que nos comente sobre quién fue Manuel Galich para aquellas personas que quisieran conocer más sobre él, quién fue y cuál es el aporte realmente cultural e intelectual para Guatemala, pero también para Cuba y para Latinoamérica en general. Bueno, Manuel Galich fue un hombre continental, de talla continental. Realmente pienso que no se puede hablar del siglo XX, de la intelectualidad, del pensamiento, de la creación artística en el siglo XX, sin dejar de mencionar el nombre de Manuel Galich, un guatemalteco nacido en el año 1913. Se celebró su centenario
por todo lo alto en la Casa de las Américas con sumo placer, porque él representó mucho para la Casa de las Américas, que fue el lugar donde pudo concretar todas aquellas ideas, todos aquellos pensamientos que había tenido a lo largo de su vida, porque como bien decía, él nació en Guatemala, pero por una serie de situaciones políticas fundamentalmente, él fue un hombre que desde muy tempranamente sintió inclinación por la defensa de todo aquel que considerara injusto, estudió derecho, siempre intentó rescatar la figura de los pueblos originarios, de las culturas originarias, luchó activamente cuando fue estudiante, en su época de estudiante, contra los gobiernos, luchó de forma activa y fue una figura fundamental durante la llamada década democrática, el periodo de la Revolución Guatemalteca del año 1944 al año 1954. Durante este periodo, él hizo grandes aportes para Guatemala. Él desempeñó diferentes funciones durante la Revolución Guatemalteca. Como ministro de Educación intentó apoyar y llevar la cultura, la educación a las masas populares, a aquellos que menos favorecidos estaban, siempre con la intención de superarlos, o sea, de elevar el nivel cultural de su pueblo. Hizo muchísimas cosas. La primera feria del libro de Guatemala se le debe a la insistencia de Manuel Galich, pero también la libertad de cátedra para los profesores de la universidad y la creación y el rescate, el intento por rescatar, como decía anteriormente, los pueblos originarios, sobre todo a partir de la riqueza étnica y la riqueza cultural que hay en el pueblo de Guatemala. Luego fue también durante esta temporada de la Revolución Guatemalteca, durante estos 10 años, se desarrolló también como canciller, fue ministro de Relaciones Exteriores, hizo un papel extraordinario en ese lugar, fue la figura que logró unir de alguna manera a los países de Centroamérica en una institución que lamentablemente, aunque pretendía servir a los mejores intereses de los países de Centroamérica, terminó por convertirse en un instrumento de aquello que él siempre acusó tan insistentemente a través de sus artículos, a través de sus discursos, que era el intervencionismo de los gobiernos estadounidenses, del gobierno del norte en los asuntos de Centroamérica y de Guatemala en particular. Se desarrolló como diplomático en Uruguay, donde fundó la primera embajada de Guatemala en ese país y simultáneamente fue también embajador de Argentina. Estando en Argentina, lo sorprendió el golpe de Estado que terminó abruptamente con los 10 años de democracia que duraron, como decía, de 1944 a 1954. Y entonces comenzó el largo y definitivo exilio obligatorio de Manuel Galich fuera de su país. Tuvo una etapa en Argentina y luego, en el año 1962, llegó a Cuba, llegó a la Casa de las Américas. Él llega a la Casa de las Américas a partir precisamente de ganar el premio literario Casa de las Américas en la categoría de teatro con su obra El pescado indigesto. Esto también es de alguna forma una justificación sobre por qué es tan importante el teatro de Galich y la grandeza del teatro de Galich. No solo porque fue pionero en muchísimas cosas, apareció su primer teatro en los años 30, en los años 40, en una época en la cual en el panorama del teatro guatemalteco pues comenzó a hacer un tratamiento de los personajes, un tratamiento de las temáticas que no era frecuente, pero además como aporte suyo está el hecho de incorporar las trilogías, algo poco frecuente, no solo en el teatro de Guatemala, sino de manera general en el siglo XX, y él lo aporta. Entonces, como decía, esta obra, El pescado indigesto,
recibe el Premio Literario Casa de las Américas en Teatro en el año 1961. El premio literario surge junto a la institución, tengo que hacer un poco de historia, junto a la institución Casa de las Américas, que se funda apenas unos meses después de triunfada la Revolución Cubana en el año 1959. Y la institución surgió siempre con la intención de difundir lo mejor de las artes, de la literatura, del pensamiento y de la creación artística en todo nuestro continente. Decía que Galich gana el premio y es invitado a la casa al año siguiente a funcionar como parte del jurado, que lo que haría sería pues evaluar las obras en concurso en ese año. Ahí conoció a Aide Santamaría, una mujer emblemática de la Revolución Cubana, una heroína que había luchado contra las dictaduras y que finalmente, bueno, pues fue una de las figuras triunfantes de la revolución, y ella era la que encabezaba la Casa de las Américas. Al conocer a Galich, inmediatamente le pidió que se incorporara a trabajar en la Casa de las Américas, siempre con la intención de que él pudiera aportar esa visión tan latinoamericanista, esa cultura que él tenía, y comienza entonces una historia que es mucho más larga y sobre la cual podremos profundizar ahora. Así es, Susel, gracias. Nos informan que vamos a nuestra primera pausa y vamos a tener información de nuestros amigos de Radio Universidad, y con esa pregunta acerca de la importancia de Manuel Galich y su presencia en Casa de las Américas es lo que vamos a continuar hablando en el segundo bloque. Así que no nos cambien y ya volvemos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tavo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Darana. Con ellos estuve más o menos como 10 años.